la conoces, tienes que pasar por los restaurantes Inari. ¿Dónde están? Restaurantes Inari. En General Pardiñas 43 y Azalea 1, en el Soto de la Moraleja. Reservas en el 91 576 3312. Escucha Radio Intereconomía. Te mostramos la economía en estado puro. Son las 2, la 1 en Canarias. A pesar de la escalada de los casos de corrupción que asolan al Partido Popular, los españoles volveríamos a elegir al partido de Mariano Rajoy como primera fuerza política del país en caso de que se celebrasen nuevas elecciones generales. Obtendría un 31,5% de los votos, seguido del Partido Socialista, que recuperaría la segunda posición con un 19,9%, y de Unidos Podemos, que cae hasta la tercera, pero a solo 2 décimas de los socialistas. Crónica. Toda la información económica y financiera en tiempo real. Con Guillermo Uribe. Muy buenas tardes. Es el principal resultado de la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas, que no evalúa las consecuencias electorales del caso Lezo, pero sí las posibles repercusiones de la dimisión del presidente murciano Pedro Antonio Sánchez. De hecho, la corrupción de momento se consolida como el segundo mayor problema de los españoles, pero pierde algo de fuelle. En concreto, cae 3 puntos respecto al último barómetro. Los españoles estamos más preocupados por nuestro día a día, por nuestros bolsillos, por la economía y en concreto el paro, aunque esta preocupación baja hasta su menor nivel desde el año 2008, gracias en buena parte a la buena marcha de la economía española, sobre la que se ha referido el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en la clausura de la Asamblea Anual del Instituto de Empresa Familiar. Este cambio radical ha sido posible gracias al esfuerzo de los españoles, gracias al esfuerzo de muchos empresarios como ustedes, gracias también al esfuerzo de los trabajadores españoles y a una política de reformas estructurales y consolidación fiscal. Lo que yo quiero decirles hoy es que si se mantiene esa dirección de la política económica, será posible seguir avanzando en el crecimiento y la creación de empleo a la cabeza de Europa. La clave está en mantener las reformas, dice Mariano Rajoy, lo mismo que defendía esta mañana el ministro de Economía, Luis de Guindos, en una entrevista radiofónica que enseguida vamos a repasar. Entre las cosas que avanza el titular de Economía, que la Comisión Europea va a mejorar sus previsiones para España en 5 décimas hasta el 2,8% en esas previsiones de primavera que va a publicar este mismo jueves. En los mercados, después de la toma de beneficios que vimos ayer tras la victoria de Emmanuel Macron en Francia, que no impidió, eso sí, al IBEX mantener los 11.000 puntos, hoy lo que tenemos es bastante indefinición en el caso del IBEX 35, que está bastante plano, rangos muy estrechos, con escasas referencias. Ángeles Lozano, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Una jornada con pocos datos macroeconómicos, por lo tanto los inversores han tenido que agarrarse a los resultados empresariales. El IBEX 35 está consolidando los niveles de cierre de ayer, mientras el resto de Europa está subiendo. Tenemos al DAX germano marcando máximos históricos por encima de 12.750 puntos y el CAC 40 de París, a un paso de los 5.400, se sitúa en cotas que no veíamos desde hace más de 9 años. Los futuros estadounidenses, de momento muy planos, vienen con subidas pero suaves. Gracias, Ángeles. Martes 9 de mayo, hoy se celebra el Día de Europa. 60 años se cumplen del Tratado de Roma, que esbozó los primeros pasos de un proyecto europeo que vive sus peores momentos 6 décadas después, entre otras cosas por el Brexit y por el ascenso de los movimientos populistas, materializado en los millones de votos que ha conseguido la líder del Frente Nacional en Francia, Marine Le Pen, a pesar de la victoria de Emmanuel Macron. Para muchos, parte del problema de Europa está precisamente en la crisis que atraviesa la socialdemocracia por todo el viejo continente y que hoy se escenifica en el cambio de bando que ha anunciado Manuel Valls. Quiere repetir como primer ministro, pero no con el Partido Socialista, sino con el nuevo partido de Macron en las legislativas del próximo mes de junio. Sus explicaciones, además, en una radio francesa, han sido así de rotundas. Le Parti Socialiste, c'est une histoire pour moi, ce Parti Socialiste. Pas son histoire et ses valeurs. Est mort, il est derrière nous. Asegura Valls que el Partido Socialista francés es ya historia para él porque ya no cree en su programa y que aunque sus valores pasarán a la historia, asegura que el Partido Socialista está muerto. Enseguida les damos todos los detalles. Antes repasamos los titulares de la jornada con Rafael Jiménez. Comenzamos contándoles que la Generalitat ha hecho oficial la licitación de urnas por 200.000 euros. El Gobierno sospecha que aunque el diario autonómico oficial no lo recoja, se trata de un paso más en el referéndum ilegal. De hecho, fuentes de la Fiscalía han anunciado ya que interpondrán acciones penales contra esta decisión. Desde el PP, entre tanto, Andrea Levy en Televisión Española ha lanzado una advertencia a los independentistas. Que no va a haber en España escapismo legal.
no hay ninguna rendija por la que se pueda colar una sola ilegalidad y que por lo tanto pueden seguir en pasos hacia delante para intentar engañar, pero van a engañar a muy poca gente durante muy poco tiempo ya, porque no se va a permitir que España se lleve a los ciudadanos a situaciones de tener que elegir entre lo imposible, porque aquí se juega un juego falso. Y en tribunales, la Fiscalía se opone a la puesta en libertad de Ignacio González. El expresidente de la Comunidad de Madrid está en prisión preventiva por su presunta implicación en el caso Lezo. La semana pasada su defensa pidió su libertad hasta el juicio, pero Anticorrupción ha presentado hoy un escrito en la Audiencia Nacional el que se opone a esa petición. En Melilla tenemos que dar cuenta de un nuevo asalto a la valla fronteriza. Un grupo de 300 inmigrantes ha intentado franquearla. Lo han conseguido algo más de 100. Ha sido un salto violento en el que han resultado heridos leves 3 guardias civiles. Y como les contábamos, en el exterior miramos a Francia, donde ya hay movimiento para las próximas elecciones legislativas. El ex primer ministro Manuel Valls ha anunciado su intención de ser candidato en junio con el nuevo partido del presidente electo, no con el socialista, partido que considera no tiene futuro. Y tenemos que hablar, desgraciadamente, de un nuevo caso de terrorismo que ha sacudido este martes un destino turístico de primer orden internacional. Al menos 40 personas han resultado heridas por 2 bombas que con poco tiempo de diferencia han estallado en un centro comercial de Patani, en el sur de Tailandia. La primera, de escasa potencia, buscaba que la segunda, que estalló en el aparcamiento, ocasionara gran cantidad de víctimas mientras huían. Y terminamos con una buena noticia para España, que vuelve a liderar el ranking mundial de banderas azules. Y perpetúa así una situación que se repite de forma ininterrumpida desde hace 30 años. Un total de 579 playas, 100 puertos deportivos y 5 embarcaciones turísticas sostenibles lucirán este año la bandera azul, que acredita el buen estado de conservación y la calidad de los servicios que se prestan. Comienza Crónica bajo la dirección técnica de Luciano Branca. Llega Travel Experience de Viajes El Corte Inglés, un lugar donde la experiencia de viajar se disfruta desde el momento de la compra, con asesoramiento especializado, conferencias y presentaciones sobre los destinos más interesantes. Asiste a la exposición sobre el mítico buque Queen Mary 2, disfruta de una experiencia gastronómica o participa en un programa de radio en directo. Travel Experience, del 5 al 7 y del 12 al 14 de mayo en Madrid. Calle Velázquez 12. Patrocina Air France y KLM. Hyundai, vehículo oficial. Infórmate de horarios y actividades en viajeselcorteingles.es. Gran estreno en el Teatro Real de la Ópera El Gallo de Oro, la última y más conocida obra de Rimsky-Kórsakov. Una ópera con una de las más bellas melodías de este gran compositor ruso y que con gran ingenio y dosis de humor muestra una sátira feroz de la dictadura zarista. No te pierdas este estreno del 25 de mayo al 9 de junio. Vive la ópera desde 11 euros en teatroreal.com. Si al mejor jamón cocido le ponemos música y una familia, ¿qué tenemos? Un anuncio. Si a ese anuncio le quitamos la familia y la música, ¿qué nos queda? El mejor jamón cocido. Y si al mejor jamón cocido le quitamos sal, grasa y calorías, ¿qué tenemos? Bienestar. El sabor con más corazón. El Pozo. Esto es Crónica, con Guillermo Uribe. Bueno, casi 8 minutos pasan ya de las 2 de la tarde. El Partido Popular volvería a ser el partido ganador en caso de que se celebrasen elecciones generales con el 31,5% de los votos. La escalada de casos de corrupción, aunque la encuesta no incluye la operación Lezo, le hace perder, eso sí, 1,5 puntos respecto a la última encuesta de enero. De hecho, aunque la corrupción sigue siendo el segundo mayor problema para los españoles, pierde algo de fuelle, en concreto 3 puntos respecto al último barómetro. Los españoles seguimos preocupados principalmente por lo que afecta a nuestro día a día, la economía. Vamos a repasar todos los datos de esta encuesta con Rafael Jiménez. El PP sigue siendo el partido que, si hubiera hoy elecciones, ganaría los comicios a pesar de retroceder 1,5 puntos porcentual, con un 31,5% de los sufragios. Podemos pierde la segunda posición y, sumando las confluencias, se queda con el 19,7% de los apoyos, mientras el PSOE, ya con Susana Díaz incorporada a la carrera por la Secretaría General cuando se hizo este CIS, obtendría el 19,9% de los votos. El cuarto lugar sigue siendo para Ciudadanos, al filo del 15% tras recuperar 2,5 puntos. El independentismo catalán sumado se queda a una décima del 5%. Los Ciudadanos vuelven a suspender a los principales líderes políticos. De entre los que conocen a casi todos los encuestados, el más valorado vuelve a ser Alberto Garzón, con un 4,26, seguido de Albert Rivera, con un 3,68, Pablo Iglesias, que obtiene un 3, y el último, el presidente del Gobierno, con un 2,91. Dentro del Ejecutivo, la mejor nota es para la vicepresidenta, con un 3,79. El peor visto, entre tanto, es el ministro de Hacienda, que obtiene apenas un 2,44. La encuesta, hay que recordarlo, recoge la dimisión de Pedro Antonio Sánchez de la presidencia de Murcia y la incorporación de Susana Díaz a las primarias socialistas, pero no la operación Lezo, con un expresidente autonómico del PP en la cárcel
cárcel por corrupción. El trabajo de campo de esta encuesta se hizo en los primeros días de abril, coincidiendo con la presentación de la candidatura de Susana Díaz a la Secretaría General del PSOE. Ya lo habían hecho para entonces tanto Pedro Sánchez como Patxi López, y muestra una mejora de 1,5 puntos para los socialistas. Recuperan así la segunda plaza, un resultado que valora así el portavoz de la gestora, Mario Jiménez. Moderada satisfacción ante estos datos que ponen en evidencia que el trabajo que estamos haciendo, que ya ha beneficiado a más de 15 millones de españoles desde esa oposición útil que está realizando nuestros grupos parlamentarios y nuestros presidentes en las comunidades autónomas y nuestros alcaldes y concejales en los ayuntamientos, tienen un reconocimiento de la ciudadanía. Justo hoy, precisamente, arranca oficialmente la campaña de las primarias. Ya sabemos que el único debate a 3 será el próximo lunes a mediodía. Una campaña, eso sí, que comienza con duras acusaciones hacia la gestora socialista por favorecer supuestamente a la candidatura de la presidenta de la Junta de Andalucía, y también lo hace con un vídeo de Patxi López en el que se muestra como la única solución para poner freno a un choque de trenes en el partido. Blanca del Tronco. Hoy ha arrancado oficialmente la campaña a las primarias socialistas que se celebrarán el próximo 21 de mayo. Por delante 12 días para convencer a los algo más de 187.900 militantes del PSOE, del PSC y de las Juventudes Socialistas. Campaña que los 3 candidatos a secretario general del PSOE inauguran con actos electorales esta tarde. Susana Díaz en Granada, Pedro Sánchez en Cáceres y Patxi López en Leganés. Sin embargo, el debate entre los 3 candidatos será el plato fuerte de la campaña. Debate que se celebrará el próximo lunes 15 de mayo a las 12 de la mañana y que estará estructurado en 3 bloques temáticos: político, socioeconómico y modelo de partido. El debate lo abrirá Susana Díaz, mientras que la última palabra, el minuto de oro, corresponderá a Pedro Sánchez. Será además la primera vez que ambos candidatos hablen desde el Comité Federal de octubre y después de que este pasado fin de semana el alcalde de Calasparra, Fina, Pedro Sánchez, llamara mafiosos a los miembros de la gestora socialista. Palabras tras las que las 3 candidaturas han pedido rebajar el tono. Escuchamos por este orden a Pilar Alegría, del equipo de Susana Díaz, a Gómez de Celis, de Pedro Sánchez, y a Rafael Simancas, del equipo de Patxi López. Me preocupan muchísimo las declaraciones de estos teloneros, de estos portavoces, pero más me preocupa el silencio cómplice del candidato Pedro Sánchez. Debemos bajar el diapasón, creo que todos debemos de serenarnos, de hacer una campaña de la cual todos nos sintamos orgullosos. Se equivocan quienes quieren convertir el 39 Congreso del PSOE en una repetición o en una revancha de aquel Comité Federal. Una tensión que intentan rebajar y que, de no hacerlo, provocará, según el vídeo de la candidatura de Patxi López, un choque de trenes que desintegrará al PSOE. Por cierto, que iniciada la campaña hemos conocido que Ferraz pondrá a disposición de cada candidatura 50.000 euros, un despacho en la 3ª planta de la sede federal y personal de apoyo. Además, se ha acordado a iniciativa de la candidatura de Pedro Sánchez que se garantizará la máxima confidencialidad y privacidad del militante a la hora de elegir la papeleta que prefiera en la votación del 21 de mayo a través de urnas en las sedes socialistas. En Prosegur Alarmas no te metemos miedo. Nosotros te ofrecemos la tranquilidad del líder en seguridad. Contrata ya la alarma con triple seguridad y protégete ante todo tipo de robos. Proseguriza tu hogar o negocio y vive tranquilo desde tan solo €1 al día. Llama ya al 900-223-223 y no pagues hasta julio. Hola, saludos cordiales. Soy Miguel Durán, de Durán y Durán Abogados. ¿Tiene usted problemas porque le pusieron una cláusula suelo? ¿Quiere recuperar los gastos de constitución de hipoteca que el banco le obligó a pagar? Si quiere hacer cualquiera de estas cosas o las dos, puede dirigirse a nosotros en consulta gratuita al 983 3020. Repito, 900 83 3020. Estamos a su entera disposición. Durán y Durán Abogados puede resolverle su problema. Esto es Crónica, con Guillermo Uribe. Lo que ha revelado el CIS también es que los españoles seguimos más preocupados por la situación económica que por la corrupción, y a pesar de que la recuperación sigue sorprendiendo a propios y extraños. La mayoría de organismos internacionales siguen mejorando sus previsiones de crecimiento para este año, algo que podría hacer previsiblemente también la propia Comisión Europea en sus previsiones de primavera que da a conocer este jueves. El ministro de Economía, Luis de Guindos, avanza de hecho una mejora de 5 décimas, es decir, desde el 2,3 hasta el 2,8%. Blanca del Tronco. El ministro considera que la estimación inicial de la Comisión Europea se ha quedado corta. Mi impresión, dice Luis de Guindos, es que la actualización será de medio punto adicional. Sí, yo creo que, bueno, lo ha actualizado todo el mundo, ¿no? Es decir, me parece que en estos momentos la estimación de crecimiento que tiene la Comisión Europea para España en el año 17 es del 2,3%.
Yo creo que eso se ha quedado fuera del consenso y desactualizado por corto, y mi impresión es que la actualización pues será en torno de medio punto adicional. En declaraciones a la COP, el ministro de Economía ha señalado que el reto es mantener ese crecimiento en los próximos 4 o 5 años y para ello ha remarcado es fundamental mantener la estabilidad política, no tomar decisiones erróneas como subidas excesivas del gasto público y no dar marcha atrás en las reformas implementadas. En este punto, Luis de Guindos ha remarcado el concurso fundamental del PSOE porque dice, tras las reformas de calado en España, hay que abordarlas sí o sí con los socialistas. Bueno, el gobierno tiene lo que tiene 137 diputados, ¿no? Después tenemos Ciudadanos, tenemos un pacto con ellos, que yo creo que se va cumpliendo de forma razonable, y después está, lógicamente, el Partido Socialista. Las grandes reformas de este país hay que abordarlas con el Partido Socialista, es decir, el tema de pensiones hay que abordarlo con el gobierno, con un partido socialista. El tema de la financiación autonómica también con el Partido Socialista. Hay cosas que son estrictamente necesarias. El ministro de Economía, que considera que los tipos de interés deben normalizarse en los próximos meses porque dice no se puede estar con respiración asistida para siempre, ha indicado además que el déficit de la Seguridad Social no debe analizarse de forma aislada, sino con el resto de elementos que compensan el agujero actual. Y en este punto ha señalado que las pensiones no solo están garantizadas por las cotizaciones sociales, sino también, dice, por los ingresos del Estado. Gracias, Blanca. Miramos ya en crónica los mercados. En una jornada con escasas referencias macroeconómicas, las bolsas europeas que están cotizando hasta ahora con ganancias en el entorno al medio punto porcentual, a excepción del IBEX 35, que se está moviendo en rangos muy estrechos, está prácticamente plano. Hoy, eso sí, con un nuevo examen en los mercados del Tesoro Público Español. Ángeles Lozano, buenas tardes de nuevo. Hola, ¿qué tal, Guillermo? Muy buenas tardes a todos. Un IBEX 35 que se sitúa en 11.100 puntos, subiendo un 0,03%, es decir, consolidando niveles después de haber tocado las cotas más altas desde agosto de 2015, el pasado viernes. Ayer, tras los resultados de las presidenciales francesas en segunda vuelta, se recogieron beneficios. Hoy está subiendo el resto de Europa y el IBEX 35 se conforma con quedarse bastante quieto. Wall Street terminaba en la jornada precedente en tablas. Hemos visto al Nikkei dejarse un leve 0,26% y hoy lo que está marcando la trayectoria de los índices son los resultados empresariales. Recordemos que el IBEX 35 ha vivido un rally del 7% en las 2 semanas anteriores, por lo tanto dicen los expertos que no es nada extraño que se produzca este movimiento de consolidación. En cuanto a la subasta del Tesoro, ha colocado deuda a 6 meses por valor de 400 millones de euros, rentabilidad media del menos 0,39%. Se profundiza, por lo tanto, en el terreno negativo, es decir, el Tesoro cobra más por colocar su papel a los inversores. Además, lo hace con una fuerte demanda. A 12 meses se han colocado 4.280 millones de euros y aquí también los rendimientos han sido más negativos que en la subasta precedente. Han caído al menos 0,37%. En cuanto a la prima de riesgo, se sitúa en 117 puntos básicos, baja ligeramente y la rentabilidad de nuestro bono a 10 se queda en el 1,6%. En los mercados de divisas, pocos cambios en el cruce euro-dólar en 1,0883 dólares por euro. Pierde algunas posiciones la moneda común europea y también esa cota de 1,09 con la que cerraba ayer. En cuanto al petróleo, estamos viendo al Brent de referencia en Europa cambiarse a $49 con 15 centavos con una caída del 0,4%. Un IBEX 35 muy plano, por tanto, en una jornada con escasas referencias macroeconómicas. El plano empresarial es el que cobra protagonismo hoy, entre otros Endesa, con resultados que no han estado a la altura de las expectativas, o la constructora OHL, con una junta de accionistas en la que, entre otras cosas, ha significado esa dimisión de Javier López Madrid como consejero delegado. Ángeles. Pues sí, vamos con ese goteo de resultados. Endesa está cotizando sus cuentas con una caída fuerte del 3,5% que deja la cotización por debajo de los 22 euros. Ha logrado un beneficio de 253 millones de euros, un 26% menos debido al fuerte aumento de los precios mayoristas. También están cayendo hoy los títulos de Mapfre y de Bankia, un 0,9 y un 0,8% respectivamente. Subidas para el Popular, que se disparaba el pasado viernes tras la presentación de sus cuentas y la rueda de prensa que daban sus principales ejecutivos. Hoy sube un 2,37%, encabeza las ganancias en el IBEX y
cotiza en 0,77 euros. ACS está ganando un 1,5%. Ayer Standard & Poor's le otorgaba un rating de inversión aceptable por primera vez en la historia y eso está gustando mucho a los inversores. Amadeus, Ferrovial y Merlin Properties también ganan algo más de un 1%. Destacamos además las subidas cercanas al 10% que experimenta SACIR como premio a las cuentas que presentaba ayer por la tarde. Y nos vamos a fijar en OHL, que también está subiendo, pero menos, arriba un 3,3%. Junta General de Accionistas, que viene marcada por la renuncia anoche como consejero de Javier López Madrid. Ya saben, el suegro de Villar Mir, que está implicado en la operación Lezo sobre la corrupción en el canal de Isabel II y el pago de comisiones. OHL ha dicho que quiere dar ejemplaridad, ha aceptado esta dimisión. También han comentado sus directivos que quiere vender activos maduros y no estratégicos por valor de 540 millones de euros adicionales para reducir deuda corporativa. Ya ha reiterado objetivos. Se espera que sus ventas crezcan tanto en este año como en el siguiente en torno a un 30%. Y se ha hablado del ERE, que va a afectar a más de 450 trabajadores. Escuchamos a Juan Villar Mir de Fuentes, presidente de OHL. Dentro de las decisiones que un equipo directivo pueda tomar, probablemente esta sea una de las más dolorosas, porque al final se trata de familias, de algunos cientos de familias que desafortunadamente, y lo digo con todo muy pesar, van a tener en las próximas semanas un cambio en su estatus personal. Bueno, en el resto de Europa lo que predominan son las ganancias, en torno al medio punto porcentual. La plaza más bajista es el CAC 40 parisino, la que menos está subiendo, un 0,3%, y la que más sube, el MIPTEL italiano, un 0,8%, aunque destacan esos nuevos máximos anuales del DAX de Frankfurt, como nos contabas, Ángeles, por unos buenos resultados de Commerzbank y de E.ON. Y si miramos también al otro lado del Atlántico, lo que tenemos hasta ahora es que anticipan los futuros una apertura al alza. Sí, no demasiado importante, un 0,10% sube el Standard & Poor's 500, un 0,15% el futuro del Dow Jones. Hoy no tenemos ni demasiadas referencias empresariales ni macroeconómicas al otro lado del Atlántico, por lo tanto se espera que la sesión sea tranquila. Muchas gracias, Ángeles, hasta mañana. Hasta mañana, feliz tarde. Bueno, nosotros en este punto vamos a mirar lo que están trabajando nuestros compañeros de la redacción de intereconomía.com. Álvaro Medina, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Javier, y a todos los escuchantes. Pues en primer lugar, la trampa del bono social. El 55% de los beneficiarios, o por lo menos los consumidores vulnerables con derecho a este descuento en la factura de la luz, se quedarán fuera. En concreto, todas las trabas que tiene este bono social impuestas por el gobierno y pactadas con las eléctricas no será automática. También los consumidores con derecho a beneficiarse de este descuento en el recibo de la luz quienes lo soliciten tendrán que decidirlo personalmente y transmitirlo personalmente a las entidades eléctricas. Por lo tanto, no se va a hacer de forma automática. El Gobierno espera que este coste sea de 236 millones de euros, mientras que la cifra llegaría a los 400 millones si todos los que tienen derecho a acogerse a este bono social lo pidieran. En otro orden de cosas, tenemos la estrategia del miedo de Endesa para mantener las antiguas nucleares. La eléctrica cree o considera que el gobierno sí que va a licitar las antiguas, una prórroga de la vida útil a las antiguas nucleares y no tendrá que cometer ningún tipo de inversión. Por lo tanto, seguirá manteniendo esos dividendos estratosféricos a la italiana Enel sin tener que realizar ningún tipo de inversión. Bueno, pues estaremos muy pendientes, como siempre, de todo lo que nos contáis a través de la web intereconomía.com. Álvaro Medina, muchas gracias. Un abrazo, hasta mañana. Un abrazo. Bueno, y nosotros miramos ahora a Francia. La victoria de Emmanuel Macron en la segunda vuelta de las elecciones había dejado muy tocado a un partido socialista que ni siquiera había llegado a esa segunda vuelta, pero que hoy ha desayunado además con otro duro golpe. El ex primer ministro de François Hollande, Manuel Valls, anuncia que concurrirá a las legislativas de junio, pero que lo va a hacer con el nuevo partido de Macron. Sus duras declaraciones sobre su ya ex partido seguro que va a dejar además heridas abiertas en una formación que está ya muy tocada. Manuel Velázquez. Macron se lanza por las legislativas de junio. Apenas horas después de ser elegido
elegido presidente de Francia, el socioliberal preparaba la batalla de esta nueva cita electoral en la que pretende obtener el respaldo suficiente para aplicar su programa político ante el estado de indecisión de los partidos rivales. Y lo primero que ha hecho ha sido dimitir como líder del movimiento En Marcha, que cambiará su nombre por el de República en Marcha para afrontar esta etapa. El secretario general del partido, Richard Ferrand, confirmaba que el movimiento presentará candidatos a las 577 circunscripciones y anunciaba los requisitos para concurrir. Al menos la mitad procederá de la sociedad civil. También pueden proceder de los partidos tradicionales, aunque no pueden estar en las listas de otro partido. Al menos el 50% de los candidatos serán escogidos de la sociedad civil. Al menos el 50% serán mujeres, lo que refleja la diversidad de la sociedad francesa. Ningún candidato será investido si tiene pendiente un caso judicial o si ha sufrido una pena de incapacitación. Y los primeros en reaccionar desde los partidos viejos. El ex primer ministro socialista Manuel Valls ha anunciado que será candidato en esas legislativas de junio con el nuevo partido del presidente electo, no con el Partido Socialista, que considera precisamente que no tiene futuro. El Partido Socialista es historia. Para mí estoy unido a su historia, a sus valores, a sus militantes que me han apoyado. El Partido Socialista está muerto, está detrás de nosotros. No su historia, sus valores, pero tiene que pasar página. De momento, la primera reacción dentro del nuevo partido ha sido de agradecimiento. El portavoz del presidente electo, Christophe Castaner, ha destacado que progresistas de la talla de Valls quieran unirse. Es una buena noticia, aunque recuerda que para presentarse como candidato de la República en Marcha tendrá que pasar por el procedimiento de examen de la Comisión Nacional de Investiduras, como todos los demás, y dejaba un recado: los privilegios deben quedar atrás, aunque tiene, eso sí, lo reconoce, todas las posibilidades. El nombre de los candidatos será anunciado este mismo jueves. La renovación de la vida política que se planteó en campaña Macron ya está en marcha. Bueno, hoy se celebra precisamente el Día de Europa, en un momento convulso para un proyecto europeo que se tambalea, movido de un lado a otro por el Brexit y por los populismos. Desde la Comisión Europea defienden, sin embargo, la necesidad de cerrar filas. Ana Gómez, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, así es, Guillermo. Hoy no es un día de Europa cualquiera. Por un lado, parece que está quedando atrás la crisis que nos persigue desde hace varios años, y por otro, que Holanda y Francia hayan conseguido superar los primeros asaltos del populismo antieuropeo y que los 27 están más unidos que nunca frente al Brexit, abre una nueva puerta a la recuperación. En declaraciones a Capital Intereconomía, el portavoz de la Comisión Europea en España, Dimitri Baroa, ha asegurado que con la victoria de Emmanuel Macron, Europa vuelve a respirar tranquila. Europa respira con alivio, y yo creo que también, no solamente comparado con unos días atrás, sino comparado con un año atrás. Yo creo que hemos dejado atrás un año 2016 que ha sido un año muy complicado para Europa, para el mundo entero, pero especialmente para Europa. Comparados con el resto del mundo, los niveles de bienestar europeos son altos, pero en los últimos años han crecido las desigualdades entre países. Bueno, hoy nos vamos con la 9ª Sinfonía de Beethoven, con el himno de la alegría que pone música al himno europeo, el Día de Europa, un proyecto que para muchos vive sus peores momentos, pero esta música para millones de ciudadanos aún sigue significando el sueño de una Europa unida. Hasta mañana. Esto es Crónica, con Guillermo Uribe. Atención, atención. Recupere su dinero invertido en preferentes, subordinadas, bonos y cláusula suelo sin coste alguno con GEAM Abogados. No espere más. Llame sin compromiso al 91 457 60 96 y obtendrá los mejores resultados. Recuerde, GEAM con J. 91 457 60 96. Intereconomía, la radio que dobla su interés. ¿Estás pensando en hacer una reforma de tu baño? ¿Quieres cambiar tu antigua bañera por una ducha?
Llama a dúchate.es, te la cambian en 24 horas. En dúchate.es son especialistas en reformas rápidas, cuentan con los mejores profesionales y los diseños más modernos. Puedes visitarles en su exposición de Madrid, en la calle Ferrocarril 5, o conocer su tienda en Las Rozas, en el Centro Comercial Burgocentro. Llama a dúchate.es al 91 474 1004 y te enviarán un asesor que te dará las mejores ideas para renovar tu cuarto de baño. Consulta dúchate.es. Bueno, ¿qué, Nacho? ¿Nos vamos a comer? Mira, un turista japonés. ¿Qué ha dicho? Que si te gusta la comida japonesa o no la conoces, tienes que pasar por los restaurantes Inari. ¿Dónde están? Restaurantes Inari. En General Pardiñas 43 y Azalea 1, en el Soto de la Moraleja. Reservas en el 91 576 3312. Sabemos que sus ahorros no son inagotables, que su inversión